Esta vez vamos con las de las chicas que ganaron 3-1 impresionante contra Finlandia. Y elegí la partida de María José Campos, una jugadora durísima que un par de veces tuve el honor de jugar contra ella, así que ya sé más o menos cómo lo dura que es. Vamos, ella de blancas. Y esta vez jugó contra Pasicangas, Joana. Bueno, supongo que se pronuncia así. Arranca con C4, están a pura inglesa los muchachos. E6 para D5, G3 para controlar la casilla, mejorar la diagonal del alfil. Caballo F3, caballo F6, alfil G2. D4, primera sorpresa, adelanta el peón, no quiere hacer intercambios, quiere jugar con un centro un poco más avanzado. Fíjense cómo este peón va a venir a defender el de D4 porque obviamente se lo van a atacar. Así que quiere jugar esa estructura y está perfecto. Campos se enroca y C5. Ya directamente plantea la defensa del peón de D4. E3 para desestabilizar un poco el centro. Si lo avanza esto ya es bastante complicado de sostener. Ya hay caballo E5, dama B3 para empezar a molestar el peón. Entonces directamente lo defiende peón por y se llega a la estructura quizás común de una especie de Benoni invertida, donde el negro va a tirar todo por el flanco de rey. Fíjense, estos peones van a llegar al flanco de rey donde está el enroque, y las blancas van a tirar todo también lo mismo por el flanco de dama. Alfil C5 sobreprotege el peón de D5 dando paso también al enroque. A3 para obviamente B4, lo evita, las negras lo evitan. Y alfil G5 clavando el caballo de F6. ¿Por qué? En este tipo de estructuras la casilla E4 es bastante interesante de dominar porque desde ahí básicamente puedo saltar a molestar el alfil que se encuentra en C5, también ganar control de la casilla de E6 y también dejar paso, algo muy importante en este tipo de estructuras, dar paso a que el alfil de G2 se desenvuelva con estos peones que obviamente se van a avanzar. Fíjense, en la partida se va a ver esto muy interesante porque siempre va a haber tácticas y cosas que justifiquen que el alfil esté jugando por la diagonal, por el fianchetto. H6 para molestar el alfil y obviamente se lo quiere comer al caballo. ¿Por qué? Porque quiere ganar control de la casilla E4. Muy interesante la decisión de Campos. Caballo D2, la última pieza que falta por desarrollar para ganar la casilla E4. Ahora está amenazando caballo E4, tocando dama y tocando alfil, lo que dejaría únicamente la jugada dama E7. Y lo evita Joana Pasinka justamente con dama E7. Entonces a caballo E4 probablemente si quiera o enrocarse o volver con el alfil o algo por el estilo. Torre 1 de Campos, de María José, y enroque de las negras. Bien, ahora, lo que ya dijimos. Las blancas quieren tirar los peones del flanco de dama y las negras, obviamente, los peones del flanco de rey. Pero para eso es muy importante primero sostener el centro. Entonces, le va a preguntar al alfil para qué lugar, digamos, se quiere desenvolver, se quiere resguardar. Porque si te lo querés dejar, entonces un defensor menos del peón de D4, lo que implicaría, digamos, que es un poco más débil, ya que está bastante avanzado. Y encima la dama se encuentra en la columna E, donde el peón de E6 nunca lo va a terminar de proteger correctamente, digamos. Se retira a E7, porque obviamente es un alfil bastante importante. Fíjense cómo también se puede reubicar en esta diagonal donde el avance de los peones va a ser bastante molesto, apoyado por el alfil. Torre C1, por lo que ya dijimos, quiere tirar los peones del flanco de dama, pero también algo muy interesante que es al haber hecho D5 y E6 es la casilla D6, en donde fíjense como F5, dama F6 sobreprotegiendo y C5 para justamente dominar la casilla D6 y encima ya estar un poquito más avanzados con mis peones del flanco de dama. E5 protege el peón de D4 y B4 con una justificación táctica. Este peón no se puede comer por dama B3 jaque y me como el caballo. A la siguiente rey me como el caballo. Entonces ese peón no es una entrega de peón que el negro se quiera comer, simplemente está ganando espacio justificándose del jaque que puede dar en esta diagonal. Alfil B8, ya habíamos dicho que esa jugada era posible para apoyar los avances de peones. B5, pareciera que el ataque de Campos es bastante más próspero. Fíjense cómo ya está llegando y el negro ni siquiera todavía está golpeando el enroque de las blancas.
caballo D7 y ahora vemos el problema de haber hecho esta estructura. ¿Por qué? Porque caballo C4 ya está tocando el peón de E5 con 3 piezas. Fíjense, el caballo de P3, el caballo de C4 y la torre de E1 ya le están poniendo mucha presión. Si avanzás el peón, lo perdés. Porque peón por, torre por ya es posible y el de D4 tampoco va a sostenerse mucho. Entonces, la ventaja que tenías en un principio ya no existe, que era la ventaja de espacio. Por lo que las negras van a defenderlo, avanzarlo no es posible, defenderlo es la única opción. Y ahora María José reubica las piezas para traerlas al flanco de dama, en la cual ya va a empezar a ver motivos tácticos. Fíjense este alfil, cómo se abre la diagonal, donde ya existen jaques, existen avances de peones. C6 es bastante interesante también. Dama F7, dominando la casilla D5. Y caballo B6 tocando la torre y tocando el alfil. Muy buena jugada. Torre A5 amenazando al peón de B5. Pero acá María José le plantea una especie de truquito, en la cual cae completamente el negro. ¿Por qué? Porque fíjense esta torre que está bastante atrapada. Por ejemplo, con la jugada caballo B3 tengo la opción de hacer torre A7. Sí, pero es horrible. Una torre en A7 donde no puedo utilizar la columna. Podría obviamente utilizar la columna acá desde A2. Pero fíjense en esta diagonal que no creo que quiera ponerse a tiro de esos trucos. Y contra caballo B3, ya fíjense que la casilla A3 también es posible dominar, pero otra vez alfil D5 es bastante dura porque por los problemas de la dama y el alfil que no terminan de coordinar. ¿Por qué? Porque, como bien dije hace un ratito, la torre está en la columna E y hay temas de el peón clavado de E5. Entonces fíjense cómo lo aprovecha María José Campos. A caballo B3 le dice, bueno, comete el peón de B5, a ver qué tal te va. Le mete alfil D5, durísima, única porque te estoy clavando la dama. Fíjense, no creo que quiera perder la dama. Interpone el alfil en la casilla E6, pero alfil por, atrayendo la dama a la columna E, dama por. Y ahora el bombazo, caballo por D4 durísima, tocando dama, tocando torre y aprovechando la torre en la columna E que está clavando el peón de E5 que no puede capturar el caballo. Retirar la dama es lo mejor, pero ya te recolecto la fruta. Fíjense, caballo por B5, dama por. Y muy buena jugada de María José Campos, sabiendo que el alfil de blancas ya no existe en el tablero. Traer la dama a la defensa del rey, dominar las casillas blancas. Una muy buena jugada de defensa, de control. Porque obviamente el contrajuego, o sea, las negras acá ya están perdidas. Tienen calidad de menos y el centro no es muy estable. Entonces, tienen que buscar contrajuego. Única opción es el ataque. Lograr un ataque, digamos, un poco para desestabilizar la partida. Para que no se le sea tan fácil a las blancas rematarla. Y hacen la jugada E4. Porque a peón por, muy buena jugada, interesantísima la verdad. Le mete F4 intentando abrir la columna de la torre para buscar algún tipo de contrajuego. Fíjense el alfil de B8, muy interesante también cómo apoya la ruptura que ya habíamos dicho de un principio, que se podría venir en algún momento. Dama E2, te quiero cambiar dama, no quiero que me ataques tan fácil, tan de gratis, pero lo evita con dama E8. Dama H5, no dejando que el caballo se active. ¿Por qué? Porque a la primera que se quiera activar, por ejemplo, caballo E5, puedo hacer dama por, torre por y ya no existe un ataque próspero. Entonces el caballo está clavado, rey H7 para defenderlo, intentar sacar la dama de esa clavada. Pero torre C3 ya para todo el ataque porque fíjense cómo lo ubica en la columna abierta, ya ingresando a la posición. Torre F7 para evitar, pero caballo C5 durísima tocándole el alfil, poniéndole algunos problemas. Y lo mismo de hoy, la casilla D6, muy buena y muy interesante, que ya básicamente habilita los avances de peones que obviamente van a querer coronar. Mete una especie de intermedia por una especie de truquito. Fíjense, si caballo por, entonces peón por, doble al rey y a la torre. No creo que quiera eso, primero hay que comer y después retira el alfil para que no se lo cambien. Pero caballo D6 ya era obvio que venía. Única alfil por, torre por, poniendo presión. Y caballo E5 saliéndose de la clavada. F4 durísima. G6. No entiendo esta jugada porque te viene dama por.
Y acá básicamente se rinde la finlandesa porque ya no hay mucho más que hacer. Fíjense cómo dominó perfectamente las ideas estratégicas Campos, habilitar la diagonal del alfil, ganar espacio en el flanco de dama con estos peones y también, quizás un poco más oculto, los peones centrales del negro, empezar a molestarlos, hostigarlos para que avancen, para que se debiliten y así lograr ya comérselos a la larga. Fíjate. Y bueno, el atrape de la torre es durísimo. Muy buena jugada alfil de 5, atrayendo a la dama a la columna para meterle el remate. Así que felicitaciones a Campos, la verdad que partida durísima y interesantísima. Me estuvo comentando mi profesor que jugó en el torneo de la bandera esta misma posición contra el GM Valerga. Estuvo bastante mejor toda la partida y logró ganarle, pero que obviamente le sirvió para mejorar su habilidad en este tipo de posiciones. Así que felicitaciones a ella por haber aprendido, por haber dominado perfectamente la posición. Y bueno, vamos a seguirla. Hay algunas partidas interesantes que ha hecho, así que vamos a estar siguiéndola más de cerca. Por mi parte, todo y gracias por ver. Saludos, gente.